Chicos, sean bienvenidos a esta clase del día de hoy en la cual vamos a ver justamente soportes y resistencias, además de líneas de tendencia. Esta clase es muy importante porque la clase pasada hablamos sobre las medias móviles y cómo es que estas son pisos y techos. Bueno, dentro de todo nuestro panorama completo, lo que vamos a ver el día de hoy también es un soporte y una resistencia que pueden llegar a frenar al precio. Por eso es muy importante que ustedes siempre las tengan marcadas en su gráfico. Ahorita vamos a ver primeramente, porque son varias, cuáles son las más importantes, por qué tienen más peso unas que otras, y así que ustedes puedan ir viendo y también se saquen esa duda de por qué en la clase pasada hablábamos de que cuando el precio rompía la media móvil, no se detenía hasta llegar a la siguiente, pero había ocasiones en las que no ocurría así. Entonces, muy atentos, vamos a arrancar justamente con esta clase. Lo primero que ustedes deben de saber es que esto no tiene un porcentaje como tal dentro de nuestro análisis técnico, no es un indicador gráfico que hayan visto en su seminario intensivo, pero sí es una herramienta que les va a permitir a ustedes saber cuándo salirse o cuándo poder entrar a ciertas posiciones, ¿vale? ¿Qué son estos soportes y resistencias? Bueno, deben ustedes primeramente de saber que son puntos máximos y mínimos del precio, ¿vale? El precio siempre se maneja y lo van a ver justamente en esta clase también más adelante y en la clase de estructura del mercado, como el precio siempre nunca se va a mover en vertical, ¿vale? Nunca va a subir así ni nunca va a caer durísimo, sino que va a irnos dejando ciertos impulsos y retrocesos en los cuales nosotros vamos a poder identificar mínimos y máximos, ¿vale? Esto es muy importante porque cuando identificamos esos puntos en los que literalmente el precio viene subiendo, no tenías medias móviles, no tenías nada que lo detenga y de repente en ese punto, justamente en ese punto es como si tocara un techo y se frenó. Igual lo mismo a la baja, viene cayendo, no tiene absolutamente nada y de repente dices, bueno, se frenó ahí. Esos son los puntos que nosotros hoy vamos a aprender a identificar, ¿vale? Esto es muy teórico. De momento solamente ustedes enfóquense en que en la clase el día de hoy vamos a marcar máximos y mínimos en el precio, ¿vale? Estos máximos y estos mínimos son puntos de rebote, ¿vale? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Son puntos en los que el precio, al llegar a ellos, puede rebotar y por lo tanto, como les digo, nosotros al identificarlos poder beneficiarnos de ese posible movimiento. Cosas que deben de saber y ahorita lo vamos a ir viendo en la clase, ¿vale? No se me adelanten, como siempre les digo. Vamos a ver máximos y mínimos históricos y además como dentro de esos máximos y mínimos históricos también nosotros tenemos resistencias y soportes en nuestro gráfico, ¿vale? Entonces eso es lo primero que ustedes deben de saber. ¿Cuáles son esos puntos de rebotes? Son dos. Máximos y mínimos históricos y resistencias y soportes en nuestro gráfico. Primero vamos a empezar por los máximos y los mínimos históricos. Esto, chicos, es muy importante que ustedes lo marquen en cualquier compañía que ustedes sigan. Apple, Tesla, Amazon, Google, Microsoft, SPY. Cualquier compañía, esto es lo primero que ustedes deben de hacer, marcar su máximo y su mínimo histórico. Como su nombre lo dice, es histórico. Por lo tanto, solo vamos a tener un máximo y vamos a tener un mínimo histórico. No dos, no tres, no cuatro, no cinco, solo uno. Para ello, ahorita les voy a enseñar cómo marcarlo en nuestro gráfico, ¿vale? Pero es importante que ustedes lo sepan, porque los máximos y mínimos históricos, cuando ustedes estén en clase, van a escuchar a yo decir que está llegando el precio a su all time low o a su all time high, ¿vale? Eso significa precio máximo o precio mínimo en la compañía. Y bueno, aquí como lo pueden ver, para no ser más redundante, es el precio histórico más alto al que ha llegado y también el precio mínimo que ha llegado, ¿vale? Entonces solo hay uno y ahora sí vamos a ver justamente cómo marcarlo. Para esto, ustedes se tienen que ir directamente a su gráfico de T2000 y ya en su gráfico de TC2000 me voy a ir a la compañía, me voy a ir de SPY, ¿vale? Como les digo, esto funciona para cualquier compañía, no hace falta que tú solamente lo marques en Apple y en Amazon, no, no, es en cualquiera de las tres compañías que ustedes empiecen a seguir o si quieren marcarlo en todas, lo pueden hacer. Lo primero que tienen que identificar es en medias móviles, ¿vale? Nos vamos a ir a la parte de las medias móviles, lo voy a marcar
en Bollinger, simplemente que en medias móviles no tienes mancha azul y no te puede pues llegar a un punto fastidiar la vista, entonces directamente en medias móviles, si nos damos cuenta ahorita yo estoy en la temporalidad hora y si yo me voy a lo más atrás que me permite ver acá el año 2025, enero, febrero, por esa época. Entonces, no es el inicio de mi compañía. Si yo me voy a la temporalidad diario, más atrás, me deja ver desde el año 2020, ¿vale? Entonces, vean cómo a mayor temporalidad, yo más atrás me voy de mi gráfico. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a marcar este máximo y este mínimo histórico desde el inicio de la compañía. Por lo tanto, tengo que identificar desde qué temporalidad yo la puedo ver. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense cómo en SPY estoy en diario y no veo el inicio de la compañía. Pero si quizás yo me voy a una compañía como lo puede ser NIO, tampoco, si me voy a XPEP, sí, ¿vale? Entonces vean justamente cómo es que en algunas compañías en diario yo voy a ver el inicio de mi compañía. ¿Cómo yo identifico qué es el inicio de la compañía? Pues miren, o sea, aquí salió la primer velita. Esta es la primer vela que salió a cotizar en XPEP en el año 2020. Ese es el inicio de mi compañía. Pero si yo me regreso a SPY, puedo identificar que no es el inicio de mi compañía. SPY yo me voy a tener que ir a la temporalidad de semanal, ¿vale? Que aquí lo pueden identificar como una W. Vamos a ver si ahí me permite ver el inicio de la compañía. Podemos identificar que tampoco vamos a tener que irnos a esta flechita donde dice More Team Farms y le vamos a dar en month, en mensual. Y ahora sí, hasta la temporalidad de mensual es que yo puedo ver el inicio de la compañía, su primer velita, ¿vale? Ahí la marcamos, esta primer velita es el inicio de mi compañía. Les digo esto, chicos, para que no se me confundan, porque quizás si me voy a Tesla, vean, esto es en mensual, y fíjense que estoy muy atrás. Entonces, en Tesla quizás sí la puedo ver en semanal. Inicio va a depender mucho de la compañía y la antigüedad que esta compañía tenga, la temporalidad a la que tú te vas a tener que ir para marcar ese mínimo y ese máximo histórico, ¿vale? Ahorita lo voy a hacer tanto con Tesla, que está en semanal, como en SPY, que está en mensual. Para ello, lo primero que ustedes tienen que hacer es irse a su primer velita. Fíjense, es esta de por acá. Y entonces vamos a marcar con qué herramienta, con cómo yo voy a marcar esos máximos, esos mínimos históricos y en general todas las resistencias con esta herramienta de por acá, ¿vale? Esta herramienta se llama Edge Line y es la que yo voy a utilizar para marcar mis mínimos y mis máximos históricos siempre, ¿vale? Entonces, ya que sabemos justamente esto, ahora sí me regreso entonces a mi gráfico del TC2000 y yo ya sé que aquí tengo la herramienta de Horizontal Line y que con esa voy a marcar el mínimo y el máximo histórico. Como yo estoy en semanal y esto se los dije desde la clase de velas y me gustaría que se respondan ustedes mismos, le pongan pausa si es que lo necesitan meditar. ¿Cuánto dura esta vela si estamos en la temporalidad semanal? Ya que se hayan respondido, bien, exacto, una semana. Ya que se hayan respondido, bueno, vamos a, si estamos en mensual, sabemos de antemano que dura un mes toda esa vela, entonces aquí vamos a marcar justamente este punto máximo y este punto mínimo. Que fíjense que cuando salió a cotizar Tesla, el mínimo estaba en 117 y el máximo, perdón, en 1.17 y el máximo estaba en 2.03, o sea, cotizaba $1 la compañía. Prácticamente que en ese primer mes en el que Tesla salió a cotizar en bolsa, dio un 60% en el activo, ¿vale? Esto nada más como dato fundamental, pero bueno, ahora sí, vamos a irnos a la segunda semana en la que salió a cotizar Tesla. Fíjense cómo me rompió ese punto más bajo en 1.17 e incluso llegó justamente al rango de $1. Ustedes van a marcar el horizontal line, lo van a poner en la pantalla en donde ustedes quieran, pero si lo quieren modificar, lo pueden modificar. ¿Cómo? Le van a dar clic, lo van a sostener el clic y lo pueden arrastrar. La recomendación, chicos, es que no tengan muchas líneas porque si no, su gráfico va a parecer una guitarra o un espagueti y no van a saber cuál es cuál. Por lo tanto, no tengan muchos edge lines, simplemente vayan modificando
el que ya tienen lo van a ir arrastrando y ya está, ¿vale? Segundo tip importante que les doy, si ustedes quieren cambiar el color de ese máximo o ese mínimo histórico, solamente le van a dar clic derecho, les va a salir este cuadro, le pueden dar en editar y aquí le pueden dar en editar color. Yo lo voy a cambiar en este video a color naranja. Ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Tan solo identifiquen que ese es su máximo y ese es su mínimo histórico, ¿vale? Solamente es esa la finalidad de que cambiemos de color, identificar. Para ustedes ya ven el color naranja y ya ustedes saben que ese es el mínimo histórico o el máximo histórico. Ven un color verde y ustedes ya saben que de ese color fue el que lo marcaron, ¿vale? Entonces, esto, hasta estas 2 semanas, ese era su mínimo y su máximo histórico, porque viene desde el inicio de la compañía. Pero conforme fue avanzando la compañía, nosotros fuimos arrastrando, bueno, fíjense que durante varias semanas se mantuvo el máximo y el mínimo histórico. Pero ¿qué ocurrió? Que rompió ese máximo histórico y vino hasta por acá arriba. Y entonces nuevamente acaba de marcar un nuevo máximo histórico la compañía cuando salió a cotizar. Seguimos avanzando y fíjense cómo el mínimo histórico ahí lo vamos a dejar. Ustedes van a hacer eso con su compañía. Si ya no volvió a marcar un punto más bajo que ese, ahí lo dejan. Fíjense, aquí Tesla, el mínimo está en $1. Vamos a ver si el máximo lo rompió. Efectivamente, ahora se encuentra a $2,66. Y así sucesivamente, el mínimo histórico nunca lo volvió a tocar más. Fíjense, $1. Quien haya comprado acciones en el 2010 de Tesla a $1, ya nunca más volvió justamente a Tesla buscar ese rango del dólar, sino por el contrario, pasó de romper su máximo histórico hasta ese momento que estaba en 2,66 y lo vino a colocar primero acá en 7,65, después lo rompió, lo marcó en 12,95, después lo rompió, lo marcó hasta 17,67 y vean, aquí hay una duda muy frecuente que suelen tener. Aarón, ¿el edge line yo lo marco en el cuerpo de la vela o en la sombra? Y la respuesta es en cualquiera de los dos, mientras sea el punto más alto de tu vela, ¿vale? Mientras sea el punto, fíjense cómo aquí el punto más alto, pues es la sombra. Por eso lo tengo marcado ahí. Vamos a ver más adelante. Vuelve a romperlo y fíjense que vuelva a marcarlo en la sombra, porque ese es el punto más alto de nuestra vela. Seguimos avanzando, no lo rompió durante un largo tiempo y acá sí, fíjense, acá viene y lo rompe y cuando lo rompe, fíjense en esto. ¿Cuál es el punto más alto de la vela? Bueno, aquí vendría a ser justamente el cuerpo que converge tanto con la sombra de la vela anterior junto con el cuerpo de esta, pero es el punto más alto, ¿vale? E independientemente de que sea una sombra o que sea el cuerpo, ese es donde nosotros vamos a marcar. Aquí lo rompió por poquito, pero igual yo lo marco hasta el punto más alto de esa vela, ¿vale? Y así sucesivamente, fíjense cómo ya el máximo va por 25, el mínimo sigue en el dólar, y a partir de ahí es que se disparó con muchísima fuerza y vean cómo el precio vino hasta 43, después vino hasta acá, hasta 64, y ahí se mantuvo por un tiempo el máximo histórico. Insisto, vean que lo estoy marcando en el máximo de la vela. Lo rompe, venimos por acá, ahora está en 81, y así sucesivamente, después llegó a 168 y después lo rompió. Y fíjense, ojo aquí, este máximo histórico es un cuerpo de la vela, por eso es que les digo, van a marcar el punto más alto. La mayoría de veces van a ser sombras, pero si a veces ustedes ven el cuerpo, cerró justamente el cuerpo y nos marca un máximo histórico, en esa fecha, en esa semana, ese era su máximo histórico. Y fíjense cómo Tesla pasó de valer $1 a marcar su máximo histórico, que es el punto más alto de la compañía y el punto más bajo de la compañía, ahí, ¿vale? El máximo se mantiene hasta acá arriba, que de hecho a la fecha en la que lo estamos grabando acaba de tocarlo hace muy poquito, fue justamente en esta vela, y el máximo lo marcó aquí en el rango de los $498. Fíjense que 15 años después de que Tesla salió a cotizar, porque arrancó en el 2010 al 2025, el precio pasó de valer prácticamente que $1
¿vale? Ahí ustedes lo pueden ver, $1 a $498, ¿vale? Entonces, ustedes así con este ejercicio ya tendrían marcado tanto su mínimo como su máximo histórico, ¿vale? Y ahí es entonces donde ustedes ya prácticamente hicieron su primer check, su primer tarea, que es marcar el mínimo y el máximo histórico. Como les digo, yo aquí lo marqué de color naranja, ustedes los pueden marcar de cualquier color para que lo puedan identificar. Reitero, mínimo histórico solo hay uno, máximo histórico solo hay uno, ¿vale? Aquí ustedes no están viendo que yo tengo más line, más herramientas, no, solo mi mínimo y mi máximo histórico. Vámonos a irnos con SPY, porque para SPY todavía me tengo que ir más atrás, me tengo que ir a mensual. Y acá en mensual de igual forma, hago el mismo ejercicio. Fíjense cómo el SPY viene desde 1988. Por eso es que yo me tuve que ir hasta la temporalidad de mensual. ¿Cuánto dura esta vela? En efecto, un mes, ¿vale? Y fíjense, ahí hacemos nuestras respectivas marcaciones. Ahí están. Y entonces, pues bueno, prácticamente ahí ya tenemos hasta ese primer mes que salió a cotizar mi mínimo y mi máximo histórico. Hago el mismo ejercicio, me voy adelantando, voy recorriendo, no voy marcando más edge line, solo voy recorriendo los que ya tengo. Y aquí fíjense cómo el mínimo era de 24.81. El mínimo histórico hasta esa fecha 24.81. El máximo lo fue rompiendo. Entonces vamos a ir agrandando el gráfico y vamos a ver cómo es que el mínimo histórico ya prácticamente que lo dejó hasta acá abajo. Vamos a seguir. Y fíjense cómo el mínimo nunca más lo volví a tocar, pero el máximo a fecha que estoy grabando esto también hace muy poco que acaba de marcar un nuevo máximo histórico. Entonces yo busco bien cuál es, ojo, no el cuerpo, ¿vale? Sino el punto más alto de la vela que es aquí, justamente, ese es el punto más alto. Y entonces podemos ver que en el SPY, que es el SP500, su mínimo en este ETF, ¿vale? Es de 24.81 y su máximo es de 691, ¿vale? Entonces, para que ustedes lo puedan ir viendo, así se marca en todas las compañías y solamente van a tener un mínimo y un máximo histórico. Reitero, ¿qué nos indica el mínimo y el máximo histórico? Bueno, el mínimo, también conocido como all time low, es el precio más bajo de la historia de la compañía, ¿vale? Mientras que el precio máximo de la compañía se le va a conocer como all time high. Cuando escuchen a Joel, esta compañía está llegando a su all time high, ya ustedes ya tienen que saberlo, ¿vale? Ese es el único propósito. Ahorita enfóquense en eso, en marcar su punto más alto y su punto más bajo de la compañía, como se los indiqué hace ratito con esos dos ejercicios, ¿vale? Eso es lo primero que ustedes deben de saber, mínimo y máximo histórico. El mínimo histórico, ahora sí, ya que los marcaron, ya que lo sabe, va a ser un soporte, va a ser un piso para el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio, supongamos acá en SPY, supongamos que alguna vez el precio venga y venga hasta 24. Bueno, esto va a ser un punto de soporte para el precio. Cuando él quiera venir y bajar más, lo va a frenar este edge line, por así decirlo, este mínimo histórico, y puede rebotar al precio o puede romperlo. ¿Cómo yo sé que lo puede rebotar o lo puede romper? Fíjense cómo aquí ya vamos a ir agregando lo que vimos en la clase primerita, la de velas, con una vela de confirmación, chicos, ¿vale? Si nosotros queremos identificar un rebote, vamos a tener que esperar una vela de confirmación alcista, que me rebote, que el precio ya haya venido, haya bajado. Vamos a poner el ejemplo hipotético, ¿vale? Tienen que esperar a que cierre la vela. Se preguntarán, ¿en qué temporalidad? En la temporalidad hora, ¿vale? En la temporalidad hora es donde nosotros vamos a identificar esto. Entonces, supongamos, el precio aquí vino, cayó durísimo, supongamos, llegó a su mínimo histórico y aquí el precio tiene de dos. O rebota así, respete ese punto y a partir de ahí empieza a rebotar a la alza o directamente lo puede romper.
¿Cómo yo confirmaría una ruptura de este H-line, de este mínimo histórico? Con una vela de confirmación ahora bajista. Ojo, que cierre la vela en hora bajista. Así yo podría confirmar que esto va a venir a buscar un nuevo precio mínimo. Lo mismo al alza. Supongamos que el precio aquí está subiendo durísimo. Vamos a ponerlo por acá. Aquí el precio, por ejemplo, aquí es PY, llegó, subió otra vez, lo voy a poner de color verde, subió otra vez, llegó hasta ese punto y a partir de ahí tú tienes que esperar una vela en la temporalidad hora para ver si es que el precio subió muy fuerte y a partir de ahí no, y lo rebotó hacia abajo o si directamente por el contrario vino y rompió. Para ambos casos tienes que esperar una vela de confirmación, que es lo primerito que vimos en la clase. Si tú tienes dudas sobre las velas, tienes que repasarte esa primer clase para ver qué es una vela de confirmación, ¿vale? Entonces, esas son las dos posibles ayudas o panoramas que nos van a presentar el mínimo y el máximo histórico. Como su nombre lo dice, es histórico y por lo tanto son los que mayor fuerza tienen. Cuando el precio suele llegar a estos, suelen tener una fuerza muy importante porque son muy antiguos. Por ejemplo, este de los $25, pues prácticamente que viene desde 1988, o sea, hace años que no lo viene a visitar. Por ejemplo, este de SPY es su máximo histórico, pero como es reciente y ahorita vamos a pasar a una nota justamente que habla de ello, no tiene tantísima fuerza, ¿vale? Pero al ser sus máximos y sus mínimos históricos, tú ya sabes que en ese punto tienes el riesgo o bueno, la oportunidad de que el precio pueda o rebotar o romper, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante que tú tienes que saber. Vamos a recapitular hasta ahorita. Ya vimos cómo marcar el all time low, ya vimos cómo marcar el all time high, ya sabemos que son resistencias o techos en el máximo histórico y en el mínimo histórico es un soporte o piso, ¿vale? Ya que sabemos esto, ahora sí, hasta el momento, ponle pausa, márcalo en tu gráfico para que lo vayas practicando y ya puedes regresar y volver y darle play, porque vamos a pasar a la segunda forma de resistencias y de las más importantes que tú tienes que saber, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas resistencias? Bueno, justamente ahora sí se le conoce como soportes y resistencias. Ya no van a ser sus mínimos y sus máximos históricos. Estos ya los vimos. Estos son soportes, resistencias, techos, pisos, como ustedes lo quieran llamar, son edge line, los cuales nos van a marcar justamente frenos para el precio. Para ello, tú tienes que, de igual forma que los máximos y mínimos históricos, saber que se marca con la herramienta de Edge Line. Ya que sabes que lo marcas igual con la misma herramienta, por eso es que yo te decía, cámbialos de color, el mínimo y el máximo histórico para que lo identifiques, vamos a pasar ahora a cómo saber. Bueno, lo primero que tú tienes que saber es que los Edge Line son herramientas, como te venía compartiendo desde el inicio de la clase, que nos sirven para marcar esos puntos donde el precio llegó, rebotó y vino para abajo. Y lo mismo a la baja, ¿no? Entonces, esos edge line nos ayudan justamente para identificar esos puntos de soportes y resistencia, esos puntos máximos y mínimos que el precio ha alcanzado. Pero a diferencia del mínimo y el máximo histórico, que solamente era uno, aquí va a haber varios, ¿vale? Así que mucho ojo, porque aquí sí vamos a empezar a marcar varios, incluso de un día de ayer, por ejemplo, hoy que estoy grabando esto en un día miércoles, del día martes o del día lunes o del día viernes de la semana pasada, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque estos niveles actúan como puntos de rebote. Ahora, nota importantísima que tú tienes que saber. Aquí, ojo chicos, yo más adelante les voy a ir explicando esto y cómo marcarlos. No se me vayan adelantando. Lo que sí te tienes que quedar de esta lámina, de esta nota, es cuanto más tiempo pase sin que el precio toque un edge line, mayor será la probabilidad de que ocurra un rebote. Es lo que te decía en la nota. No es lo mismo ver yo un edge line, marcar un edge line. Por ejemplo, me regreso al gráfico. Marcar este edge line de SPY que me acaba de dejar apenas, miren, me voy a ir a la temporalidad hora y fíjense cómo en hora yo sí veo el máximo histórico.
pero el mínimo histórico está demasiado abajo, tengo que cerrar mucho el gráfico para verlo. Vean, aquí está el mínimo histórico. No es lo mismo ver este mínimo histórico de hace más de 30 años a ver este máximo histórico que me acaba de dejar apenas. Fíjense, al día de hoy que lo estoy grabando, me lo dejó hace 1, 2, 3, 4, hace 5 días. Entonces, esto es muy importante porque no va a tener la misma fuerza stage line, ese máximo histórico, a este mínimo histórico, ¿vale? Mismo con Tesla, no va a tener la misma fuerza este máximo histórico que me dejó apenas hace una semana al mínimo histórico que no viene a visitar desde hace 11 años, ¿vale? Entonces, a mayor tiempo, recalco, a mayor tiempo tenga un edge line sin que el precio venga a visitarlo, más fuerte se vuelve. Eso es supremamente importante, ¿vale? Ya que lo sabemos, es lo único que tiene que quedar claro. Decir, bueno, si mi edge line es del día de ayer, tiene poquita fuerza. Si es de hace una semana, tiene un poco más de fuerza. Si fue desde hace un mes, ok, la fuerza ya es todavía mucho mayor. Pero si fue desde hace un año, ese edge line es potente y yo tengo, ojo, más probabilidad, no confirmación, más probabilidad de que ocurra un rebote. Igual puede tener 10 años y venir a la primera y romperla. Puede ocurrir. Lo único que tú tienes que grabarte es que solamente tienes más probabilidad. Tú no puedes basar una toma de decisión en un edge line que tiene 10 años, incluso aunque tuviera 100 años. Tú no puedes basarte justamente en ello. Tienes que esperar una vela de confirmación en, a ver ustedes mismos, quiero que me pongan en el chat, que pausen el video y que pongan acá abajo justamente en Kajabi que lo están viendo en qué temporalidad, ¿vale? Ya se los había dicho, solamente quiero ver que estén activos. La respuesta correcta es, en efecto, en la temporalidad hora, ¿vale? Ya que sabemos esto, entonces ahora sí vamos a marcar justamente esos mínimos y esos máximos que no son históricos, que son puntos de resistencia en el precio, pero antes de ello vamos a esta nota. Si se trata de un edge line reciente, lo que les venía compartiendo, su influencia no es tan fuerte, pero aún así es relevante. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si yo tengo marcado, ahorita van a ver un mínimo, un máximo de ayer, del día martes, a día de hoy que estoy grabando esto, no es que directamente sea el edge line más pesado, pero sí o sí sigue siendo un edge line. Sí o sí, yo tengo que saber que lo puede respetar y que puede frenar a mi precio, a mi movimiento. El movimiento que yo esté buscando puede venir, tocarlo y en ese punto justo rebotar, ¿vale? Segunda nota, si el precio atraviesa un edge line, es posible que se dirija hacia el siguiente nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que si rompe, ahorita les voy a mostrar cómo marcarlo. Si el precio, aquí tenemos nuestro edge line, supongamos, lo marqué de color naranja. El precio viene subiendo, 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 toca y lo rompe, es posible que venga a buscar nuevos rangos de movimiento, hasta quizás el siguiente edge line, ¿vale? Ojo, porque aquí hay que aclarar que depende mucho de nuestro panorama completo, ¿vale? Entonces, ya que sabemos esto, ya que está claro, vamos a pasar ahora sí justamente a ver cuáles son esos soportes y resistencias, cómo yo los puedo identificar, Aaron, porque el mínimo y el máximo histórico es muy fácil de identificarlo. Ya me dijiste, es el punto más alto, es el punto más bajo históricamente del activo, no importa si es en el cuerpo o en la sombra, con que sea el punto más alto de la vela justamente del precio, ahí lo marco. Bien, ahora los soportes y resistencias, como bien te dije a un inicio, siempre tú los vas a marcar de igual forma que es un claro ejemplo en estos puntos en los que el precio tocó y rebotó, pero no siempre los vas a ver como en esta imagen, ¿vale? No siempre los vas a ver como en esta imagen. Por el contrario, tú vas a tener distintas tendencias y esto va a quedar mucho más claro en la clase que tengas justamente de estructura del mercado. Tú vas a tener soportes y resistencias. Lo más importante que tú debes de saber es dónde marcarlas. El precio siempre se mueve así, ¿vale? Siempre se mueve así. Como yo les dije, nunca lo vas a ver en vertical. O se va a mover así como en esta imagen, o como en esta imagen, o directamente así como en esta otra imagen, ¿vale? Así. Y no me creas a mí, vámonos al gráfico, vámonos a la temporalidad. Hora y vamos a ver cómo es que el precio, fíjense, quizás ahorita no lo notes y digas, bueno, no creo que realmente se vea de esa forma,
vamos a hacer un ejercicio en cualquier parte de tu gráfico, ¿vale? En cualquier parte de tu gráfico, fíjate, lo voy a marcar con una línea. El precio vino, subió, bajó. Vino, bajó y ahora subió. Vino, subió y ahora el precio hizo un intento de bajada. Fíjense, siempre se repite el mismo patrón. Viene, sube, marco ese punto, viene, baja. Ustedes no tienen que marcar esto, cabe aclarar. Solo es para que vean que realmente el precio se está moviendo como en las imágenes. Viene, sube, baja y así sucesivamente el precio se va a ir moviendo, dejándonos estos picos, por así decirlo, estos puntos máximos y estos puntos mínimos en el precio, ¿vale? Esto es un ejemplo de ello, simplemente para que vean cómo en cualquier parte del gráfico, si ustedes se detienen a verlo, van a darse cuenta que se cumple, que va a tener impulsos, retrocesos, puntos máximos y puntos mínimos, ¿vale? Yo, ¿cuál es mi tarea? Aprender a marcarlos justamente en donde se debe. Para ello, debes de saber de antemano que estos soportes y resistencias se marcan en la temporalidad hora. Voy a reiterar esto. Estos soportes y resistencias, ya no estoy hablando del mínimo y del máximo histórico. Eso ya quedó en la historia, ¿vale? Estos soportes y resistencias que vamos a empezar a ver se marcan en la temporalidad hora y en la temporalidad día. En solamente esas dos temporalidades, no en 15 minutos, no en un minuto, no en semanal, no en mensual, hora y día. Empezando por la temporalidad hora, ¿vale? Es donde vas a iniciar a marcar tus edge lines, en la temporalidad hora. Ya solamente vas a marcar en día cuando ya el gráfico ya no te puedas ir más para atrás y digas, bueno, ahora sí me tengo que ir a la temporalidad diaria, ¿vale? Para ello, ustedes deben de saber que estos soportes y resistencias siempre se marcan justamente en la temporalidad, bueno, voy a reiterar esto, en la temporalidad hora y siempre se van a marcar los más próximos, ¿vale? A diferencia del mínimo y el máximo histórico, que justamente podíamos marcarlo, aquí está, en la temporalidad semanal, en la temporalidad mensual, hasta donde nosotros nos fuéramos en nuestro gráfico, a diferencia de estos edge line, los edge line recientes siempre va a ser el más próximo en la temporalidad hora, ¿vale? Aquí está, siempre se van a marcar los más próximos a la fecha en la que me encuentro. Si yo estoy grabando esto un 31 de diciembre y tú estás viendo esto el 1 de febrero, pues tienes que ver el edgeline más próximo del 1 de febrero, no de donde estoy grabando yo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Los edgeline, reitero, se marcan en la temporalidad hora. Ya cuando no, bueno, pues ya me voy a la temporalidad diario. Pero bueno, esto es la teoría. ¿Cómo se ve realmente a la hora de practicarlo? Para ello, vámonos para acá y vamos a ver justamente en Tesla. ¿Por qué ocupo Tesla? Porque ya lo usé como ejemplo. Ahí tengo mi máximo histórico. Esta es la fecha que les digo que me encuentro a día de hoy, 31 de diciembre del 2025. ¿Vale? Vean, ahí está el precio. Entonces, yo voy a agarrar mi herramienta de Edgeline y ¿dónde voy a marcar el Edgeline? Ya me confundieron. ¿Dónde lo voy a marcar? Bueno, tú vas a marcar el más próximo a tu fecha. Justamente vamos a iniciar por el Edgeline, en este caso el que vendría a ser un soporte, ¿vale? Vamos a iniciar por este. ¿Dónde lo marcaría yo? Me vengo a mi gráfico y directamente, fíjense, el día de ayer no hubo Edgeline, Aaron. El día de antier tampoco. Pero ¿por qué no hubo Edgeline, chicos? Porque aquí está el precio, ¿vale? El precio está en 449. Entonces, yo tengo que buscar un soporte próximo. Yo no puedo marcar este porque directamente este está por arriba del precio. Yo tengo que buscar algo que esté por debajo del precio, ¿vale? Entonces, regla número uno a la hora de marcar un soporte. Tiene que estar por debajo de mi precio actual y tengo que irme al más próximo. Por eso es que te digo, el día de ayer no hubo, antier no hubo, el día 29 no hubo, porque todo este precio está por encima del precio actual. Esto hablando del soporte, no se me vayan a confundir, estoy hablando de los soportes que se marcan aquí debajo del precio, ¿vale? Que es el piso. Entonces, me vengo más atrás, me vengo más atrás. Hoy ya llegué a una parte en la que el precio sí está por debajo, sería hasta esta fecha que es 12 de diciembre. Para ello, vámonos acá atrás
y vamos a marcar. Justamente ustedes mismos me decir la respuesta, ¿vale? Marcarían este punto de la vela roja, este punto de la vela verde o este punto de la vela verde. A ver, pongan en el chat acá abajo en Kajabi cuál consideran ustedes que sería el piso que tengo yo que marcar con mi slime. ¿Listo? La respuesta correcta era la vela roja, esta velita de acá. Ese es el punto más bajo de nuestro gráfico. Fíjense, el punto más bajo más próximo. Entonces, aquí estos dos no son. Y bueno, ahora vamos a pasar también al por qué. Fíjense cómo el precio, ustedes siempre identifiquen este punto. Ahí fue el punto más bajo en el que el precio vino, bajó y híjole, rebotó. Y fíjense, no tenía nada. No había nada que lo detuviese. Entonces ahí es donde nosotros ya identificamos que ese es un edge line. Déjenme borrar esta flechita. Identificamos que ese es el edge line y que ahí tiene que ser marcado. Ese es el punto más bajo de la vela. Por lo tanto, me vengo aquí al presente, al día de hoy, y mi edge line lo tengo marcado en 441. Ahora, el precio en los próximos días puede bajar, supongamos, ya bajó y vino y lo rompió, ¿no? Un ejemplo. Ya lo rompió. Ahora, ¿cuál es mi punto más mínimo? Igual, me regreso a mi gráfico y veo que por muy poquito, ahora el edge line está aquí, lo recorro, como les digo, ustedes no quieren tener un plato de espagueti y tener marcado 1, 2, 3, 4, 5, no. Ustedes solamente quieren limpieza, quieren claridad en su gráfico, arrastran ese. Ustedes les quieren cambiar el color al edge line con que identifiquen que es un soporte, que es un piso para el precio, es lo único que ustedes tienen que hacer, ¿vale? Ya lo rompió porque el precio va a ir constantemente rompiendo estos edge line. Yo tengo que esperar, al igual que con mi mínimo, mi máximo histórico, si rebota o rompe. Para ello, al igual que en el mínimo y el máximo histórico, yo debo de esperar una vela de confirmación en hora, ¿vale? En la temporalidad hora. Es ahí donde yo espero mi vela de confirmación. Supongamos que aquí ya el precio bajó y me dejó justamente una vela de confirmación en la temporalidad hora de ruptura. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Bueno, vengo acá atrás al gráfico y fíjense, el precio llega al punto más bajo. Ahorita vamos a marcar cuál es ese punto más bajo. Viene y rebota. ¿Sí lo identifican? Sí está quedando claro justamente por qué los estoy marcando ahí. Porque el precio bajó, no había nada. Directamente es como si fuese un piso invisible. Y ahí el precio vino y rebotó. Ahí lo vamos a marcar, ¿vale? Fíjense, lo marcamos y ahora el edge line ya quedó más abajo. Me voy a mi presente. Y fíjense, ya quedó más abajo, pasan los días, vuelve y lo puede rebotar, ¿vale, chicos? Esto es muy importante. O lo puede rebotar o lo puede romper. Me vengo para acá y supongamos que el precio no lo rompió, al contrario, lo rebotó y esa también puede ser una señal de, hey, el precio está rompiendo, el precio está rompiendo justamente el movimiento. Y vean, ahí el precio directamente, esto es un ejemplo, lo puede rebotar y el precio venir hacia arriba, ¿vale? Entonces, o lo rebota o lo rompe. Hay solamente dos opciones. O lo rebota o lo rompe y para ello yo debo de esperar mi vela de confirmación dependiendo de lo que esté buscando. Supongamos que el precio viene y lo baja. Bueno, yo voy a tener que seguir yéndome a mi historia, pero chicos, yo no puedo marcar este line. ¿Por qué? Porque no es el más próximo. Tengo que ver cuál es el más cerca a día de hoy que me encuentre. Como te digo, puede ser 1 de febrero del 2039. Tengo que ver justamente cuál es el edge line más próximo. Y fíjense, viene y ahora dense cuenta que siempre se repite. Este es un patrón que sí o sí tienes que practicar porque sé que a muchos de inicio les cuesta. A mí cuando inicié no sabía cómo marcar un edge line, los marcaba mal, pero vean, fíjense, ese es el punto más bajo, por lo tanto, ahí va mi edge line, ahí lo tengo marcadito. Y así sucesivamente, conforme vayan teniendo práctica, por ejemplo, yo ya veo y yo ya sé dónde van los edge line, así ustedes mismos van a poder desarrollar esa habilidad y decir, bueno, ahora el edge line está acá. ¿Y qué creen? ¿Qué es lo que les dije? ¿Qué es más fuerte? ¿Este edge line que acaba de dejar acá el 25 de noviembre al edge line que teníamos previamente acá marcado,
que venía del 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza, porque tiene más días que no viene a visitar ese line. Fíjense, después de ese line, ¿cuál viene? Viene este de por acá abajito, ¿vale? Fíjense, ahí el precio, no les miento, es como una escalera. Ustedes lo pueden ver como una escalera. El precio baja, viene, sube, baja, rebota y se va para arriba. Vean, entonces, ¿cuál sería el siguiente? Ya se los dejé aquí marcadito, este por acá. ¿Y qué ocurre, Aarón, si en algún punto yo ya me vengo hasta este line acá en hora? Fíjate, Aarón, ya me vine hasta este line más bajo en la temporalidad hora, ¿no? Supongamos que ya lo llegó a tocar. Ahí es, en ese punto es donde me paso entonces a la temporalidad diario, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la temporalidad diario me puedo ir más atrás, fíjense, ese aquí en hora era lo máximo que yo podía ver, pero en la temporalidad diario puedo ver más atrás, entonces ya puedo identificar que por acá había otro line, que si lo rompe me voy al siguiente, que si lo rompe me voy al siguiente y así ya, hasta lo más atrás que me deje ver en diario, pues ya sería mi line, ¿vale? Pero para que ustedes los puedan identificar, siempre se marcan en hora. Da igual si lo marcan en Bollinger o en medias móviles, ¿vale? Porque si se dan cuenta, fíjense, lo que yo marco aquí, vamos a marcar ahora nuestro line a la baja, ya dejar el más próximo, así es como ustedes lo tienen que ver. Dejo el más próximo aquí, que quedamos que era este, ¿vale? Ahí está. Miren, yo estoy ahorita viéndolo en medias móviles. Si me voy a Bollinger, ahí está, ¿vale? Entonces, si lo marco en medias móviles o en Bollinger, da igual. Los otros, y casi siempre van a ver a Joel también marcarlo del lado de medias móviles, ¿vale? Entonces, por eso es que está marcado aquí. Ya hasta este punto, ya sabes cómo marcar tu soporte, cómo marcar tu piso. Todavía no hemos visto la resistencia. Es prácticamente lo mismo, pero al revés, ¿vale? Pero ya sabes marcar tu soporte. De igual forma, siempre identifique esos puntos. Voy a reiterar por última vez por qué no marcaremos estos, ¿vale? Porque está por arriba del precio. Tú tienes que marcar tu mínimo histórico, o bueno, en este caso, perdón, tu soporte siempre debe de estar por debajo del precio actual al que te encuentras y siempre va a ser el más próximo a la fecha. Entonces, este lo marcadito aquí, yo fácilmente podría marcar este, pero ¿qué quedamos que este estaba mucho más atrás, no es el más próximo. Por lo tanto, yo marco este de aquí. Ya que lo tengo ahí bien marcadito, yo ahí ya lo dejo y yo ya sé que si el día 1 de enero, 2 de enero, el precio viene y baja, ahí yo ya tengo una edge line y sé que en ese punto puede rebotar o puede romper y ya me está dando una confirmación extra, ¿vale? Entonces, ahora vamos a marcar la resistencia, los techos. Primeramente, tú debes de saber que tu resistencia tiene que estar por arriba de tu precio actual. Así como el soporte tiene que estar por debajo de tu precio actual, la resistencia tiene que estar por arriba de tu precio actual. Ya que sabes esto, vamos a utilizar la misma herramienta de Edgeline y vamos a empezar a ver ahora en nuestro gráfico cuál sería. El precio ahorita se encuentra en este rango de los $449. Entonces, lo mismo, chicos, ustedes no van a hacer esto, simplemente yo lo estoy haciendo para que ustedes puedan identificar por qué razón los estoy marcando ahí y no es porque está haciendo al azar, ¿vale? Aquí el precio, por ejemplo, vino, cayó, volvió, subió. Entonces, fíjense, aquí ya está marcado donde yo pondría mi edge line. Y aquí les va una pequeña prueba que pueden ir respondiendo todos en sus casas. ¿Qué edge line yo tendría que marcar aquí? ¿El edge line número 1 o el edge line número 2 o el edge line número 3? A ver, pongan en el chat. Les voy a dar pueden poner pausa, pueden ver la imagen bien y decir cuál es el que van a marcar, ¿vale? Ya que lo saben, la respuesta correcta justamente es el número 1. ¿Por qué? Porque es el más próximo. Este sí es el line, el número 2 y el número 3, pero no son los más próximos a mi fecha actual del precio. Por lo tanto, voy a borrar todo esto. Yo sé de antemano que ese es mi edge line. Primero, ahí lo marcamos. ¿En dónde quedamos que lo marcábamos? Se los dije desde el mínimo y el máximo histórico. En el punto más alto de mi vela, en este caso, es sombra, ¿vale? Da igual si es sombra o cuerpo, es el punto más alto de la vela. Ahí yo ya lo marqué. Y fíjense, yo ya tengo marcados mis edge line. Mismo caso que ocurre a la alza. Si viene el precio y lo rompe,
yo entonces tengo que marcar mi siguiente edge line más próximo, que sería este. Si el precio viene, sube y lo rompe con una vela de confirmación en hora, ¿qué creen? Viene este otro pequeño edge line ahí que teníamos marcado, ¿vale? Pero después de ese edge line ya llegó a su máximo histórico. Entonces, aquí estaríamos hablando de que si Tesla intenta subir, nos estaría marcando un máximo histórico. ¿Qué ocurre en esos casos, Aaron? ¿Ya no hay edge line? ¿Ya no hay medias móviles? Pues no, ya no hay prácticamente nada. Tú nada más te vas a empezar a guiar entonces a ir marcando ese nuevo máximo histórico que vaya dejando, ¿vale? Porque ya no tienes ni edge line. Si tienes medias móviles, digo, ya depende mucho de tu panorama completo, pues las marcas, pero si no, en este hipotético caso de que Tesla rompiese, tú ya no tienes edge line y a partir de ahí vas a ir marcando tu nuevo máximo histórico, ¿vale? Entonces, así es como tú lo puedes marcar. Vamos a irnos con un último ejemplo a SPY para marcar los más próximos. Bueno, en Tesla, déjenme les dejo marcado el más próximo que quedamos que era ese. Y vámonos para SPY. Fíjense, en SPY, mi piso más cercano, a simple vista, yo ya identifico que es este, ¿vale? ¿Por qué? Porque está por debajo de mi precio actual y ahí fue donde el precio justamente vino, tocó, rebotó y se vino para arriba, ¿vale? Entonces yo ya tengo ahí marcado mi mínimo y mi máximo. Híjole, aquí está complicado. Vamos a ver, ¿ustedes cuál dicen que es? Para eso simplemente hagan esto, ¿vale? Cuando lo vean un poco confuso, marquen sus puntos, vean ahí el precio vino, rebotó, rebotó, vino bajo, subió y rebotó. Ya lo tenemos identificado. ¿Cuál es? Es este. Y listo, ya está. Así ya lo tienes que tener tú marcado, listo, para el día, mañana no abre el mercado, para el día 2 de enero, yo ya sé cuáles son esos edge line, ¿vale? Como les digo, yo aquí los dejo de color blanco, yo ya sé que ese es mi soporte y que ese es mi techo, si tú lo quieres cambiar de color, lo puedes hacer con que tú identifiques que ese es tu soporte, tu resistencia, tu piso, tu techo, ya ahí lo tienes marcado. Puntos claves que debes de saber. Un edge line tiene menos fuerza que una media móvil, ¿vale? Una media móvil siempre va a ser un punto de resistencia, de soporte más fuerte que un edge line. Un edge line sí tiene fuerza, pero no la suficiente como para darte un exceso de confirmación. Insisto, no podemos basarnos solo en un edge line para tomar una entrada, ¿vale? Tienes que ver todo tu panorama completo. Pero bueno, para quedar claros, las medias móviles tienen más fuerza que los edge line, ¿vale? Esos son nuestros mínimos, nuestros máximos históricos. Ya aprendimos a marcarlos, ya aprendimos a marcar nuestros mínimos y máximos más recientes y también como nota, voy a reiterar, entre más tiempo tengan, suelen tener mayor probabilidad de rebote. Reitero la palabra probabilidad. No es que si tiene mi edgeline 150 años de que lo puse, 100% ahí va a rebotar. No, va a tener mayor probabilidad, pero no va a ser una confirmación, ¿vale? Y eso es muy importante. Ya aprendimos dónde marcarlos, ya aprendimos también qué es lo que pasa justamente cuando el precio llega a estos puntos. Aquí les va una nota importante. Cuando el precio suele llegar a tocar un máximo histórico, tiene muchas probabilidades de respetarlo, ¿vale? Ojo, a diferencia de Tesla o de SPY. ¿Por qué? Porque Tesla y SPY lo acaban de tocar, entonces puede venir y romperlo con facilidad. Pero si me dices, Aaron, yo conozco la compañía, un ejemplo, Robinhood, y marcó el máximo hace 10 años, un ejemplo, no sé hace cuánto lo marcó, es hipotético, bueno, pues ese máximo va a tener más fuerza que el que me acaba de dejar apenas SPY hace 5 días, ¿vale? Y nota número dos, cuando el precio rompe un máximo histórico, que es lo que les decía, lo que va a hacer es crear un nuevo máximo histórico. Tú ya no vas a tener soportes, no vas a tener un nuevo edge line que te esté marcando ahí hasta dónde puede llegar, ningún techo que te diga, sino que vas a empezar tú a marcar entonces ese nuevo máximo histórico. Reiteramos, la temporalidad en las que marcamos los máximos históricos puede ser semanal, puede ser mensual. El punto es que te deje ver el inicio de la compañía. Los edge line que son los más próximos, se marcan en hora y ya que no me permite ver en hora, me voy a diario, ¿vale? Primero ya identificamos marcar mínimo y máximo histórico. Después ya marcamos nuestros mínimos más recientes y nuestro máximo más reciente, ¿vale? Ahora vamos a pasar con ejemplos de otras resistencias, ¿vale?
porque no son las únicas, ya estamos por finalizar la clase. Deben de ustedes de saber que en nuestro gráfico vamos a tener dos resistencias extras. ¿Qué me estás diciendo? Que estas resistencias, esta es la primera, precio de cierre, tú lo vas a ver identificado en tu gráfico con una línea amarilla punteada. Este punto, esta línea punteada, ¿qué crees? Que es el precio de cierre del día anterior. Tú no lo vas a ver diario, ¿vale? Tú no lo vas a ver, por ejemplo, si quieres ver ese punto el día de acá, 10 de diciembre, no. Solamente lo vas a ver, por ejemplo, yo que estoy grabando esto el 31 de enero, yo puedo identificarlo el del día 30. Y cuando sea el 2 de enero, yo, porque mañana no abre el mercado, es primero de enero, bueno, el 2 de enero yo voy a ver el del día de hoy, que es el precio de cierre. Ese precio de cierre es el que va a quedar marcado. Cabe aclarar algo muy importante que no les dije, chicos. Este mínimo y máximo histórico, estos edge-line mínimos y máximos más recientes, nunca lo van a marcar en el pre-market ni en el post-market. Nunca, chicos. Olvídense del pre-market y del post-market, porque esas velas quedan borradas. Si ustedes ven que en el pre-market les deja un nuevo máximo histórico, no hay que marcarlo, porque ahí no es donde realmente va a quedar el precio, porque como les digo, al abrir el mercado se borran esas velas. Todo lo que les dije en la clase lo tienen que hacer solamente bajo horario regular del mercado, ¿vale? Entonces, ya que sabemos eso, ahora sí, fíjense, este es el precio de cierre del día de ayer. ¿Qué creen, chicos? Esto es un soporte y una resistencia al mismo tiempo. Es techo y piso. No tiene tantísima fuerza como, insisto y reitero, como una media móvil, pero sí suele ser elemento de confirmación para clases más adelante en las cuales tú dices, ah, ya rompió el precio de cierre, ah, ya lo rompió tanto al alza como al abajo, o ah, ya lo rebotó. Esto puede ser un techo o un piso. Ese mismo día, el precio puede, supongamos, aquí bajar y puede ser un piso y cuando vuelva a subir se convierte en techo, ¿vale? El precio de cierre se convierte en piso y en techo siempre, siempre, siempre. A lo largo de ese día, como les digo, yo no puedo ver el precio de cierre de hace un año, simplemente puedo ver el precio de cierre del día anterior al que esté viendo mi gráfico, ¿vale? Esa es una resistencia que ustedes deben de saber. No es tan fuerte, pero suele ser un elemento de confirmación, ¿vale? Y por último también el precio de apertura, ¿vale? El precio de apertura tiene mucho menos peso, deben ustedes de saber, tiene mucho menos peso que el precio de cierre. Este sí está más potente que el precio de apertura, pero también suele ser un elemento el cual te puede indicar a ti que el precio puede rebotar. Fíjense aquí en este mismo ejemplo cómo es que tenemos el precio de apertura. Ustedes siempre van a identificar el precio de apertura con una línea azul punteada, ¿vale? Ahí lo estoy marcando yo. Es esa línea azul punteada, precio de apertura y precio de cierre, esta línea amarilla punteada, ¿vale? Entonces, el precio de apertura, fíjense cómo, aunque tiene menos fuerza, aquí el precio intentó subir. Como les digo, esta era una vela en formación. En algún punto estuvo verde, 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 pero al final terminó siendo una vela bajista que respetó justamente ese punto, ¿vale? Entonces, son dos detalles que no tienen tanta relevancia como los edge line o que no tienen tanta fuerza como las medias móviles, pero que sí puedes identificar cuando estés viendo a tu gráfico, porque a diferencia de los edge line, esto con que lo rompa en 15 minutos ya es una confirmación. Solo el precio de cierre y el precio de apertura. Si lo rompe con una vela de 15 minutos, y es una confirmación de ruptura y te puede dar una confirmación extra dentro de todo lo que tú estés analizando en ese momento, ya sea de que el precio suba o de que el precio baje, ¿vale? Entonces, recuerden, este precio de cierre y precio de apertura, si te lo rompe con una vela en 15 minutos, no en hora, no en día, en 15 minutos te podría estar dando una confirmación de algún tipo de movimiento dependiendo de tu panorama completo, ¿vale? Ya que sabemos esto, es lo más fundamental, lo más importante que ustedes deben de saber de los edge line. Bueno, ¿qué creen? Que tenemos algo extra, un punto, un último punto que son nuestras líneas de tendencia, ¿vale?
Para ello, primeramente, ustedes, como les digo, en la clase justamente de estructura del mercado, identificamos nuestros impulsos y nuestros retrocesos. Bueno, aquí les vamos a mostrar justamente cómo marcar estas líneas de tendencia de forma correcta, ¿vale? Nosotros vamos a identificar, y lo vi en la clase pasada, una tendencia por las móviles, ¿vale? Ya sabemos que 20 y 40 nos van a marcar una tendencia. Entonces, a partir de ahí es que yo voy a marcar mis famosas llamadas líneas de tendencia, ¿vale? Para ello, yo debo de identificar una tendencia. Voy a borrar todas estas líneas. Voy a primero identificar una tendencia. Por ejemplo, aquí inició una tendencia bajista, ¿vale? Ya que yo la identifiqué, ahora voy a utilizar, hace ratito había utilizado la herramienta de Horizontal Line. Bueno, ahora voy a utilizar la herramienta de Trend Line, ¿vale? Esta herramienta de Trend Line, a diferencia de la línea horizontal, me permite marcar una línea hacia donde yo quiera. Fíjense, yo la puedo marcar aquí, yo la puedo marcar acá, yo la puedo marcar por acá. Entonces, es una línea mucho más versátil, la cual me va a permitir identificar mi tendencia. Primero, ¿cómo yo identifico una tendencia bajista? Bueno, ya saben identificarla por la parte de medias móviles. Ahora la vamos a aprender a identificar por la parte de las velas, de la estructura del mercado, ¿vale? Ustedes siempre van a ver una tendencia bajista de esta forma, como les había compartido. Nunca van a ver una caída así, nunca, ¿vale? Siempre van a ver este tipo de escaleritas que nos va a dejar impulsos y retrocesos, ¿vale? Así se les conoce. Impulsos estos de acá, retrocesos cuando el precio, vaya la redundancia, retrocede, ¿vale? Ahí está. Entonces, esto es una tendencia bajista donde marco mi línea de tendencia. Bueno, ustedes deben de saber que esa línea de tendencia la van a marcar siempre por arriba del precio, no por debajo, chicos, no por debajo, por arriba del precio, ¿vale? Siempre, siempre, siempre ustedes van a marcar esa línea por arriba del precio. Dos tips que ustedes deben de saber. Esa línea se va a marcar tratando de tocar la máxima cantidad de velas posibles, ya sea el cuerpo, ya sea la sombra. Cosas que no tienen que hacer, chicos, que es muy normal cuando iniciamos a marcarlas. Esto, marcas, ves el punto más alto del precio, ahí la quieres marcar y haces esto. ¿Por qué no? Porque atraviesas todas las velas. Nunca debes de atravesar todas las velas. Siempre tiene que ser bordeando levemente por arriba de. Fíjense, aquí el precio rompe velas, aquí el precio rompe velas, pero acá no rompes velas. Ojo, ¿qué quiero decir con romper velas, chicos? Que rompo el cuerpo de la vela, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Puedes romper sombras? La verdad es que sí, sí puede atravesar sombras la línea de tendencia, pero cuerpos no, ¿vale? Cuerpo de la vela nunca, nunca, nunca tiene que romper una línea de tendencia. Un ejemplo de ello, fíjense cómo aquí yo ya marqué mi línea de tendencia y que les dije que para saber si está correctamente marcada, yo voy a identificar que toque la máxima cantidad de puntos posibles. Fíjense, toca una vez, toca dos veces, aquí incluso esta fue la segunda, la tercera, venimos más abajo, toca una cuarta. Fíjense cómo la línea de tendencia aquí me acaba de atravesar ligeramente la sombra de la vela, pero no el cuerpo, ¿vale? Porque si yo la llegase a marcar un poquito más abajo, me puede atravesar el cuerpo, ¿vale? Entonces es bordeando levemente, nada más levemente. Déjenme esto, lo hago así. Ahí está. Bordeando levemente el cuerpo de la vela. Y en este caso, fíjense, reitero, una, dos, tres, cuatro, fíjense acá, cinco, seis, y ya está. Así es, está correctamente marcada porque ya tocó 6 puntos, pero yo puedo rectificarla, saber si realmente está bien marcada o si no está bien marcada. ¿Cómo sería eso? Bueno, vuelvo a marcarla de otra forma diferente. Vamos a ver, vamos a marcarla ahora
Ahí no, porque lo rompe. Ahí nada más toca una vez. Entonces no está bien. Ahí me rompe las velas, híjole, tampoco está bien. Vamos a ver acá, sí. Así, ahí vamos a ver cuántos puntos toca. Vamos a ver. Toca nada más uno y toca ligeramente dos. Entonces, ¿por qué está bien marcada la primera línea? Porque es la que más velas toca. Reitero esto, puede tocar el cuerpo, puede tocar la sombra de la vela. El punto es que toque la máxima cantidad de puntos. Regla número dos, que nunca te rompa ningún cuerpo. Te puede romper las sombras, más no el cuerpo de la vela, ¿vale? Y de hecho, un claro ejemplo de ruptura de sombras es esta línea de tendencia, fíjense. Ahí yo puedo llegar a marcar algo por algo así, fíjense. Ahí está. Vean. Entonces, ahí yo marco esto, ahí está, y me rompe. Vamos a ver, porque aquí fíjense, por muy poquito me está rompiendo el cuerpo. Yo no quiero que me rompa el cuerpo de la vela. Entonces tengo que ir paso a pasito, ir perfeccionando mi línea. Ahí estamos, fíjense. Entonces, yo ahí ya sé que tocó una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ya está. Si se dieron cuenta, yo ahí ya perfeccioné mi línea de tendencia. Y aquí me rompió la sombra por muy poquito, fíjense, por muy poquito. Ahí ya si le hago un super zoom se ve como que rompe la vela, pero realmente no, fíjense. Ahí es donde ustedes lo tienen que marcar. Pero ahí rompe la sombra, toca la sombra, toca la sombra, toca, rompe la sombra. Y aquí casi que la toca, incluso, insisto, si ustedes lo ven así, bueno, lo pueden marcar así, y ya le hacemos un zoom y fíjense cómo ya no se ve que rompo las velas, entonces está mejor marcada, milimétricamente está mejor marcada. Una, dos, tres, cuatro, cinco y ya está, fíjense. Entonces ahora ya nada más está tocando una, dos, tres, cuatro y cinco puntos mi línea de tendencia. De igual forma es la máxima cantidad de puntos y yo así ya sé que está bien. ¿Qué ocurre si de repente el precio empieza a subir acá, bajar por acá? Yo la puedo ir modificando, ¿vale, chicos? Yo puedo ir modificando esa línea de tendencia conforme vea cómo se está moviendo el precio. Quizás ya mi forma óptima ya no es aquí, porque aquí me toca 6 puntos, pero quizás si yo la marco ahora así, esto es un ejemplo, el precio siga cayendo y ahora si yo la marco así, toque 10 puntos. Entonces yo ya puedo ir modificando mi línea de tendencia conforme más puntos vaya teniendo. Esta línea de tendencia te ayuda a ti a recalcar la tendencia que se encuentra actualmente en el precio, así como que te va a ayudar para la estrategia de cambio de tendencia en hora. ¿Y por qué? Bueno, porque el precio cuando suele romper la línea de tendencia, suele venir acompañado de un cambio de tendencia. Entonces, si venía bajista, puede pasar a alcista. Entonces, puntos importantes en esta línea de tendencia. La línea de tendencia se traza bordeando levemente por encima del precio, tocando la mayor cantidad de puntos posible. Mínimo, mínimo dos. No puedes nada más ver un punto y ya está. No, tienen que ser mínimo dos. Reglas básicas, las voy a reiterar porque sé que soy muy repetitivo, pero a veces se nos olvida. Esta no tiene que estar rompiendo ningún cuerpo de la vela. Sombras sí puede romper. Tratar de que toque la máxima cantidad de puntos posibles te va a dar a ti el veredicto final de saber si está bien marcada. Y punto número 3 y más importante, que es lo que muy probablemente hasta este punto te estés preguntando. ¿En qué temporalidad se marca mi línea de tendencia? En la temporalidad hora, ¿vale? Solo en la temporalidad hora es donde tú vas a marcar justamente el precio y tienes que evidentemente marcar una tendencia bajista. Chicos, nunca vayan a marcar una línea de tendencia así como esta en una lateralidad, porque no les va a funcionar, no se van a dar cuenta, o bueno, se van a dar cuenta, mejor dicho, que no está bien marcada en ningún punto porque directamente es una tendencia lateral, ¿vale? Entonces, eso es supremamente importante que ustedes lo sepan. Espero hasta aquí esté quedando todo bien, 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 bien claro. ¿Cuántos mínimos días? No importa, ustedes tienen que identificar una tendencia bajista. Fíjense, aquí estoy teniendo, desde que la marqué, era un día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿vale? Solamente estoy teniendo 1, 2, 3 y 4 días. Entre más días tenga,
pues mucho mejor, ¿vale? Porque así va a ser más fuerte la posible ruptura. Así es como ustedes se van a beneficiar cuando una vela en la temporalidad hora rompa esa línea de tendencia, ¿vale? Aquí no hay rebotes, aquí no es de que yo me pueda beneficiar con un rebote de una media móvil. Sé que en otras academias allá afuera en videos de YouTube te dicen que sí, pero chicos, es una probabilidad muy baja, ¿vale? Por lo tanto, para no confundirnos con los rebotes que hay en las líneas de tendencia, no las vemos, solamente vemos la ruptura como un elemento extra de confirmación para las estrategias o para el movimiento que estés buscando, ¿vale? Entonces, eso directamente es como marcar una línea en una tendencia bajista. Ahora ya para ir finalizando, incluso puedes darte un break, ponerle pausa y ver justamente esta última parte de la clase. Vamos a identificar a cómo marcar una línea de tendencia, pero ahora una tendencia alcista, que es prácticamente lo mismo, pero al revés, ¿vale? Venimos con la misma herramienta, a diferencia de mi tendencia bajista que la marcaba por arriba de, hago un énfasis aquí, chicos, porque muchas veces vienen de otras academias y hacen esto. Esto no, ¿vale? Solamente marcas la línea arriba, en una tendencia bajista la marcas por arriba y ya está, no necesitas a marcar otra línea por debajo. Y en una tendencia alcista la vas a marcar por debajo, bordeando levemente el precio, ¿vale? Y aquí está. En una tendencia alcista, la línea se traza bordeando levemente por debajo del precio, tocando la mayor cantidad de puntos posibles y al igual que en una tendencia bajista, en este caso, entre más días tenga, pues mucho mejor puede llegar a ser la ruptura de la misma tendencia, ¿vale? Entonces nos venimos para acá y vamos a identificar justamente cómo es que el precio aquí tuvo una tendencia alcista. Vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a ir marcando desde el día 2, ¿no? De la tendencia. Fíjense, aquí yo ya veo una tendencia alcista y yo ahí ya la marqué, ¿vale? Y yo ahí la tenía marcada. Pero como les digo, van pasando los días, vamos a marcarla bien, ¿vale? Recuerden que no puede atravesar, yo no puedo hacer esto, tengo que ir levemente bordeando el precio, ahí está. Y fíjense, aquí viene el precio y entonces viene y continúa subiendo, entonces yo le empiezo a modificar. Ahora quedó así mi línea de tendencia. ¿Y cómo sé yo que está correcta? Bueno, vamos a ver cuántos puntos toca aquí. Aquí toca uno, aquí toca 2, aquí toca 3, aquí toca 4 y aquí toca 5. Y a partir de ahí la rompo. Vamos a ver si hay uno mayor que eso. Vamos ahora a marcarla por acá. ¿Vale? Algo así. Entonces, el precio viene y nada más lo tocó uno, dos y tres veces. Ok, ahora vamos a marcar. Aquí yo no puedo. ¿Por qué? Porque me está atravesando el cuerpo. Entonces concluyo que la forma correcta era esa, porque era la que más puntos y más veces me tocaba mi línea de tendencia. Y entonces, ya que yo la marqué, la tengo ahí marcadita, viene el precio, deja una vela alcista. Esto ustedes lo vieron desde la clase uno, no es una vela de confirmación sino hasta esta vela y a partir de que rompe, ojo chicos, porque no quiero que después de ver esta clase vayan a empezar a invertir solo con una línea de tendencia. Tienen que ver todo su panorama completo. Fíjense cómo aquí el precio rompió y vino y dio una bajada pues bastante potente. Fíjense, vino desde acá y bajó cerca de $5 en 2 días. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ayuda a rectificar posibles movimientos, no a confirmar al 100%, sino a rectificar posibles movimientos que nosotros estemos buscando, ¿vale? Entonces, así es como ustedes van a ir marcando una línea de tendencia. En la próxima clase les vamos a resolver, bueno, cuando vean la clase justamente de estructura del mercado, va a quedar más claro este punto, este último punto de líneas de tendencia, van a saber marcarlo de una forma más clara, más potente, pero de momento esto es lo que necesitan saber, ¿vale, chicos? Entonces, simplemente recuerden, se van a llevar como tarea, al igual que en todas las clases, marcar primero su máximo y su mínimo histórico en todas las compañías que ustedes estén siguiendo. Si quieren en todas del listado de precios, háganlo, no importa, márquenlas, ¿vale? Para que ustedes empiecen a familiarizarse. Después de eso es lo más fácil, el mínimo y el máximo histórico. Después de ese punto, van a marcar los soportes y resistencias más próximos, ¿vale? Los edge line más recientes que ya les enseñé cómo marcarlo en su compañía. Recuerden, no tengan un plato de espagueti, solamente tengan el mínimo y el máximo histórico
el mínimo y el máximo más reciente, y ya está. Esas cuatro líneas son las únicas que necesitan ustedes. Y último, bueno, ya el precio de cierre y el precio de apertura, ustedes los van a ir analizando conforme vaya pasando el tiempo. Y ya, por último, la última tareita que sí se les va a quedar todavía más clara, y esta sí la van a tener que repasar, es marcar sus líneas de tendencia, ¿vale? Marquen sus líneas de tendencia y bueno, ya en clase de igual forma nos pueden compartir justamente esas tareas para que nosotros podamos ver si realmente lo marcaron de forma correcta y decirles que sí, por qué no, ¿vale? Entonces, sin más que agregar, espero realmente les haya aportado valor esta